Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario a Proverbio 21 de bendición. Versículo 1. El corazón de cada hombre, aquí se especifica al rey, está en las manos de Dios y tiene el poder de cambiarlo de lo que parecía cosa fija en él a lo más inesperado de tal persona. Ver el comentario a Esther 6.1. Los repartimientos de las aguas, hebreo, Palway, Mayin, según explica maravillosamente Bullinger, se refiere al modo de regar los campos por medio de canales que el labrador aprovechaba para hacer llegar el agua a los distintos surcos del terreno por medio de un fácil movimiento del pie, con el que, al cerrar el paso hacia un surco, hacía que el agua penetrase en otro que el pie había tenido cerrado hasta entonces. Bullinger lo explica al caso extraño del insomnio de Asuero, insomnio que facilitó la promoción de Mardoqueo y después la caída de Amán. Así, de la misma manera que, sin alterar la cantidad ni la calidad del agua, el agricultor la dirige con el pie a un surco o a otro, así también sin forzar la libertad que él mismo otorgó al hombre, Dios puede moverle a seguir un curso distinto del anterior y servir así a los soberanos y amorosos propósitos de su providencia y de su gracia. Versículo 2. Este versículo es idéntico a 16.2 con dos pequeñas variantes. 1. Allí dice espíritus, aquí dice corazones. 2. Allí dice limpio, aquí dice recto. Son con todos sinónimos. Versículo 3. Este versículo repite el pensamiento del versículo 27 y 15.8 y que se halla ya en 1 Samuel 15.22 y con frecuencia en Salmos y en los profetas. Se engañan quienes piensan que si ofrecen sacrificios ya por eso tienen aceptación con Dios, sea cual sea su conducta. Vivir una vida de justicia, sobriedad, piedad y obediencia es más aceptable a Dios que la más pomposa devoción. Los sacrificios eran de institución divina y eran aceptables a Dios con tal que se ofreciesen con fe y arrepentimiento. De lo contrario, no. Ver Isaías 1.11. Pero aún entonces los deberes morales tenían prioridad sobre ellos. Versículo 4. Altivez de mirada y anchura de corazón, no soberbia, sino codicia. La lámpara de los impíos es pecado. Esta segunda parte del versículo es muy oscura. La gran mayoría de las versiones traducen nir por lámpara. Querría decir entonces que la conciencia, la luz del hombre, del malvado, está orientada siempre hacia el pecado, es decir, cauterizada. Compárese con 1 Timoteo 4.2. Matthew Henry, siguiendo la AB, también Cohen, traduce nir por labranza y dice: el que se comporta altiva y burlonamente con Dios y con los hombres y que está siempre labrando y tramando algún mal, es de veras un malvado. Cohen amplía esta idea del modo siguiente: el labrador ara su campo en preparación para recoger una cosecha. De modo similar, el orgullo y la ambición conducen metafóricamente a la labranza del terreno para los malvados, para sus maquinaciones cuyo objetivo es pecaminoso. Versículo 5. Si queremos vivir en abundancia y comodidad, hemos de ser diligentes en nuestros asuntos y negocios y no evadirnos del esfuerzo y de la fatiga y aflicción que comportan. Los que son precipitados en sus asuntos o quieren hacerse ricos muy deprisa, compárese con 13.11, 28.20, suelen acabar en desastre. La vía rápida hacia la pobreza es la prisa en enriquecerse por medios ilícitos. Versículo 6. Empalmando quizá con el versículo anterior, se nos muestra aquí que el enriquecerse deprisa por medios deshonestos puede conducir a amontonar riquezas.
pero no conduce a la satisfacción que de ella se espera. Son como un vapor llevado de una parte a otra, vaciedad y persecución del viento. Eclesiastés 1:14. Estos impíos se exponen a la envidia y mala voluntad de los hombres y a la ira de Dios. Versículo 7. Los que recurren a la violencia para enriquecerse quedarán como arrastrados. El mismo verbo de Habacuc 1:15. En la red de sus planes malvados que ellos idearon para cazar a otros. Versículo 8. El hombre inclinado al engaño obra de forma tortuosa y extraña, quizá mejor criminal, según probable versión del hebreo basar. En todo caso, bien se puede llamar extraño su camino, pues es contrario a todas las normas de honor y equidad. Es también extraño, pues no se sabe lo que va a hacer en la próxima ocasión. En cambio, las obras del justo, del limpio, son rectas, no son extrañas, sino normales, de acuerdo con la norma, son aceptadas por Dios y aprobadas por los hombres buenos. Versículo 9. Este versículo, repetido en 25-24, contiene una idea similar a la del versículo 19, así como la de 19-13 y 27-15. La enseñanza es clara. Mejor es vivir solo y dormir en un rincón de la azotea que con mujer de contiendas y casa de compañía. Como lo dice el refrán, mejor solo que mal acompañado. Versículo 10. El malvado desea que se haga el mal y que él mismo tenga parte en él. Su prójimo, vecino o pariente no puede obtener de él ningún favor, porque el malvado es profundamente egocéntrico. Versículo 11. La enseñanza de este versículo viene a ser idéntica a la de 19-25. El simple escarmienta en cabeza ajena y se hace prudente. El sabio, al ser amonestado, recibe mayor conocimiento. Versículo 12. El justo, con la mayor probabilidad, el juez o el magistrado, que tiene consideración con el malvado por compasión a su esposa y a sus hijos, y no ejecuta en él la necesaria justicia, lo precipita a la ruina, puesto que el malvado se aprovecha malamente de lo que se tiene con él y se anima a cometer más y mayores males. Esta interpretación rabínica del proverbio tiene ventajas sobre cualquier otra. Versículo 13. El hombre sin compasión que cierra su oído al clamor del pobre y no lo socorre, clamará también un día a Dios, pero Dios no le oirá, sino que le pagará con la misma moneda, pues el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. Santiago 2:13. Versículo 14. Un buen presente, no precisamente para sobornar, bien presentado, aplaca furores y consigue favores. Comparece con 17:8. Versículo 15. Es un placer para los buenos ver que se hace justicia y practicarla ellos mismos. En cambio, para los malvados es motivo de espanto ver que las leyes se ponen en práctica para ejecutar juicio y justicia contra ellos. Versículo 16. El pecador vaga incesantemente al extraviarse del camino de la prudencia. El camino de la piedad es camino de prudencia. No hay extravío para los que andan en él. Los que no son piadosos no son en realidad inteligentes, sino que se extravían como ovejas perdidas. Compárese con Salmo 119:17. Según Cohen, la segunda parte del versículo no se ha de entender como si se tratase de una muerte prematura, sino de que el imprudente que vaga constantemente solo hallará descanso cuando se muera. Versículo 17. El que vive como un epicúreo morirá como un mendigo. Dios permite el uso moderado de todo lo bueno que Él ha creado, hasta el vino que alegra el corazón y el aceite que hace brillar el rostro. Pero el que abusa de estos dones pensando solamente en regalar el gusto y adornar la figura,
se empobrecerá, pues esos artículos son muy caros. Versículo 18. La enseñanza de este proverbio es expuesta concisamente por Wiley. El impío, más bien que el justo, sufrirá en última instancia el castigo. Compárese con 11.8. Por supuesto, la ideología es típicamente la del Antiguo Testamento, antes de la división del reino, como dice J.J. Serrano. No siempre paga el malvado por lo que se merece, mientras no se presente ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Versículo 19. Se repite con ligeras variantes la idea del versículo 9, así como de 19:13, 25:24 y 27:15. Versículo 20. Los prudentes saben administrar sus bienes e incrementarlos de modo honesto, pues su prudencia les enseña a establecer la debida proporción entre los gastos y los ingresos y a tener en reserva artículos de primera necesidad que en algún momento pueden escasear. Se menciona específicamente el aceite por ser algo no solo muy útil, sino también símbolo de toda clase de comodidades en las que abundaba Canaán. Versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia, compárese con 15:9 y Miqueas 6:8, Mateo 5:6, hallará vida, prolongación de días como en otros lugares, justicia, no en el sentido de la primera parte, sino del Salmo 24:5, donde por paralelismo es sinónimo de bendición, y también hallará gloria, es decir, honor. Versículo 22. Esta es una ilustración práctica de nuestro adagio español, más vale maña que fuerza. Compárese con 25:5 y Eclesiastés 9:14. Una estratagema bien preparada y llevada a cabo puede, como el mejor caballo de Troya, tomar fácilmente por asalto la plaza mejor guarnecida. Del mismo modo, un sabio gobernante puede ganarse el afecto de los súbditos por medio del poder de la razón, y eso es una conquista más noble que la que se lleva a cabo por la fuerza de las armas. Versículo 23. Se repite aquí una enseñanza bien conocida, compárese con Salmo 141:3 y Santiago 3:2, y multitud de otros lugares en Proverbios. El freno en la boca supone sabiduría en el corazón. Guarda tu corazón y el corazón guardará de pecado la lengua. Guarda la lengua y ella guardará de aflicciones al corazón. Versículo 24. Características del escarnecedor son la soberbia y la presunción. Se muestran en su desprecio a todas las leyes divinas y humanas. El vocablo hebreo para presuntuoso ocurre únicamente aquí y en Habacuc 2:5. Versículos 25 y 26. Los haraganes están tan equipados para el trabajo como los demás hombres, pero al negarse a trabajar se hacen enemigos de sí mismos, pues su pereza les lleva a pasar hambre y pobreza. Y aunque sus manos rehúsan trabajar, su corazón no cesa de codiciar riquezas, placeres, honores, etc. Esperan que todos trabajen para ellos. Muchos que desean dinero suficiente para gastarlo en vicios, pero odian el trabajo que se requiere para obtenerlo honestamente, se hacen bandidos y, prefiriendo el ocio al trabajo, caen en manos de la justicia y pagan muy cara su pereza. En cambio, las personas laboriosas pueden ver satisfechos sus legítimos deseos, además de la satisfacción de hacer bien a otros, pues siempre están dispuestos a dar, mientras que los perezosos solo están dispuestos a recibir. Versículo 27. La primera parte es similar a la de 15:8, donde se añade a Yahvé. Los sacrificios eran de institución divina, lo repetimos, y cuando se ofrecían con las disposiciones interiores debidas, eran agradables a Dios, pero le eran abominación cuando eran ofrecidos por malvados que no reformaban su conducta impía. Si esto ya era abominación, cuanto más ofreciéndolo con mala intención.
Esta mala intención podría ser la de seguir adelante con sus malvados planes, usando el sacrificio para impresionar a otros con su falsa devoción y ganándose así su confianza para más fácilmente practicar el engaño y el fraude. Compárese con Isaías 66, del 3 al 5. Versículo 28. Una persona puede decir una mentira en un momento de apuro o perplejidad, pero el que da falso testimonio lo hace con toda deliberación y solemnidad, siendo así un pecado de presunción. La venganza que imprecó sobre sí mismo al jurar en falso caerá sobre él. En cambio, el que escucha, es decir, obedece al comunicar fielmente a los jueces lo que conoce de los hechos, hablará para victoria o hablará para siempre. Se puede traducir literalmente de las dos maneras, es decir, con la mayor probabilidad vivirá para seguir diciendo la verdad, mientras que el testigo falso perecerá. Versículo 29. El impío endurecerá su rostro, es decir, es un desvergonzado, no se ruboriza por los pecados y crímenes que comete y de este modo muestra al exterior su temple de desafío a la ley de Dios y su determinación a seguir sus tortuosos caminos, como se ve por el contraste que el proverbio establece entre el malvado y el recto, el cual ordena sus caminos, pues sabe discernir entre el mal y el bien. Versículos 30 y 31. Nadie puede tener éxito enfrentándose con Dios. Compárese con 1 Corintios 10:22. Aunque los hombres piensen que tienen de su parte la prudencia de los políticos, la ciencia de los sabios y la fuerza y estrategia de los militares, nada de eso puede prevalecer contra Dios. Solo con Dios se puede prevalecer y tener éxito. Es cierto que ni siquiera la obra de Dios se puede llevar a cabo sin instrumentos humanos ni recursos de toda clase, pues el caballo se apareja para el día de la victoria y también los pies de la infantería, mas Yahvé es el que da la victoria. Compárese por una parte con Salmo 27, 33, 17, 76, 6 y por otra con 1 Samuel 17, 47.